solo en cuestiones deportivas, sino también en una cuestión humanística, que sabemos que los entrenadores tienen que tener también esa función, y creo que eso fue muy importante. El técnico colombiano vuelve por tercera vez a nuestro país. Ese asesor de selecciones será ese cargo. Fue presentado por el Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol junto al presidente ad honorem de Indes, el señor Yamil Bukele, pero también tenemos la presentación. Escuchamos un poco y luego hablamos de esta presentación oficial del profesor Eduardo Lara. Debido a los sucesos en el partido contra Surinam en días pasados, la FIFA abrió un expediente hacia la FESFUT, hacia nuestra federación, aludiendo racismo y gritos homofóbicos, aparte de otros problemas que nos salen en el expediente, el cual la federación está contestando, está haciendo sus descargos. Nosotros también tenemos algunas situaciones que se presentaron acá, que todos ustedes saben, nosotros las estamos exponiendo, y posteriormente, en algunos días, que se reúna la comisión disciplinaria de la FIFA, nos darán el veredicto de qué van a hacer con nosotros, con el Estadio Cuscatlán, para los partidos de Panamá y Guatemala. Bueno, nosotros nos estamos defendiendo con todo lo que tenemos. Hemos recopilado videos donde nos provocan, y creo que tengo que mantenerlo un poquito a discreción, pero sí ténganlo por seguro que nos estamos defendiendo y de la mejor manera, porque no le quiero dar armas a la otra federación. Nos entramos el 28 de septiembre y la última convocatoria que fue para el partido contra Surinam fueron 26 jugadores, por lo general son 23, pero la comisión y el presidente nos dieron la opción de tener más alternativas. Vamos a ver si existe esa posibilidad otra vez. Nosotros tenemos que acompañar a todas y cada una de las selecciones. Vuelvo y te repito, las AFAC para nosotros es un tema importante, porque realmente es desde ahí donde nosotros tenemos que empezar a captar todos y cada uno de estos jugadores, como lo hemos hecho siempre nosotros. Así que no tengan por qué tener ninguna preocupación por ese lado, pero nosotros vamos a estar donde haya fútbol, en todas esas canchas, y en todo donde yo pueda llegar a ver un jugador que le pueda aportar algo a la selección. No nos tiene por qué interesar de dónde llega. Bueno, hay que recordar que el profe Lara no es ajeno al fútbol nacional. Tras el proyecto del Premio Maradiaga, él asume también el cargo de seleccionador mayor, luego estuvo con la selección sub-20 y ahora tiene la oportunidad de estar en este proceso. Hay que rescatar algo muy importante también, y subrayarlo, creo, más que rescatarlo, es que este proyecto va anudado o le da seguimiento el Comité Olímpico de El Salvador. Muchos preguntan por qué este proyecto es impulsado por el COES y también por el INDES. Hay que recordar que vienen de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026. Entonces este proyecto se va a encargar precisamente de eso. El contrato del profesor Eduardo Lara y también del profesor José Elmer Silva, que también es parte del cuerpo técnico y estuvo también en nuestro país, el preparador físico que siempre acompaña en sus proyectos al profesor Eduardo Lara, serán parte precisamente de ese momento, de esa fase deportiva que el Comité Olímpico tiene la oportunidad de lanzar con selecciones infanto-juveniles. Como lo repito, este proyecto está hasta el diciembre del 2025, porque mencionaba el presidente ad honorem de Indes que no quiere que el nuevo comité esté ligado precisamente a esos largos contratos y luego tenga que pagar, digamos, una suma si no quiere darle continuidad a este proyecto del profesor Eduardo Lara. El profesor Eduardo Lara también mencionaba en la conferencia de prensa que ya ha tenido la oportunidad de estar en Colombia, dirigir selecciones
junto con el profesor Hernán El Bolío Gómez, y eso es muy bueno también porque esa parte llega a un consenso de visualizar y también de potenciar a esos jugadores de estas divisiones menores a que estén en una selección mayor. Lo rescataba también el profe Eduardo Lara, en la proyección inicial será el trabajo con las AFAS, y creo que eso es un punto muy importante, tanto profe Emiliano y profe Elmer, porque sabemos cómo se encuentran las AFAS en nuestro país, y tener ahora sí a alguien a quien las AFAS se deban dirigir y presentar una proyección de cada una de ellas que están en los departamentos de nuestro país, puede marcar también una diferencia significativa en el fútbol de divisiones menores, profe. Completamente de acuerdo. Yo siempre pensé, ¿no?, dentro de mi cabeza y viendo la estructura y el entorno, que esa era una de las partes donde la federación siempre tuvo una deuda, que era en su momento, cuando presentan el proyecto de ADFA, que era excelente en el papel, es un proyecto innovador, futurista, digamos, ordenado y todo lo demás, pero después uno iba a las cabeceras departamentales y realmente no era ni parecido a lo que se presentaba en el papel, y con el tiempo eso fue siendo cada vez en decadencia. ¿Por qué siguen saliendo jugadores? Por otra cosa que yo siempre he pensado, ¿no?, que aquí hay y habrá buenos jugadores de fútbol porque hay un ADN bien interesante y porque la gente respira fútbol. Y aparte, obviamente, es mucho más fácil tener 11, 15 o 20 chicos con una pelota que tener que comprarle una raqueta a cada uno, una pelota de básquet a cada uno. Entonces, por ahí siempre sacan jugadores. Entonces, como se sacan jugadores, probablemente no se hizo un análisis más exhaustivo con esa cuestión de la ADFA. Pero viendo el cambio de mentalidad hacia el futuro, ¿no?, que es una de las cosas que siempre digo, que El Salvador no es un país exportador de jugadores. No. Si han ido jugadores al exterior, sí, pero tiene más que ver con que del exterior los vienen a buscar o alguien por iniciativa propia sale afuera, pero no es que los equipos estén proyectando a los jugadores o haya un proyecto de jugadores menores como para sacar jugadores al exterior y abrir un mercado que es muy interesante en todos lados. Entonces creo que ahí pasa también este proyecto nuevo, no solo de sacar nuevos talentos, sino que también de proyectarlos, sabiendo que en el país todavía la infraestructura como para proyectar a estos jugadores a un primer nivel de fútbol también nos falta todavía. Entonces a veces es más fácil preparar buenos juveniles, mandarlo a que terminen de prepararse y darle una competencia superior para que después regresar a las selecciones, como pasa en la mayoría de los países del mundo, y le den el salto de calidad. Así que yo estoy primero por ese lado contento, y segundo porque me ha tocado en un momento poder compartir algunas charlas con el profe Lara y el profe Silva también, y me parecen primero gente buena. Sí. Primero gente buena, después gente que se encariñó con el país y quieren dejar algo, o en ese momento querían dejar algo, por eso es que están regresando, y después son unos profesionales de allá arriba, sí. De allá arriba, unos profesionales impresionantes que tienen una especialización y saben cómo piensa el jugador latinoamericano. Entonces eso es muy importante y creo que va a abonar muchísimo al futuro de la proyección de los jóvenes dentro del fútbol del país. Profe, en esa proyección que estamos mencionando con los jugadores de categorías infanto-juveniles, porque es precisamente el cargo que asume el profe Lara y el profe Silvar, ¿qué podemos esperar también de las AFAS? Y yo quiero preguntarle a los dos, yo sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque desconozco un poco esa parte, con por ejemplo las academias privadas que tienen estas categorías infanto-juveniles, ¿qué tanto podrían aportar también estas academias? Porque yo he tenido la oportunidad de visualizar varias academias que tienen jugadores con muchísima proyección, sí. Pero ¿cómo se puede unir también este trabajo, no solo de AFAS, sino que de academias de fútbol privadas, a un trabajo de estas categorías infanto-juveniles para proyectar estas selecciones? Una selección sub-12, sub-15, sub-17, una sub-20. Sí, primero creo yo que
están atacando un problema de raíz que ya lo tenemos encima. Estamos hablando del trabajo en la formación, en la base, que ya estamos atrasados. Al iniciar, yo pensaría que en estos 3 meses seguro buscan algunos resultados, pero seguro será un poco de realizar un diagnóstico, identificación de la estructura, y como ya el mismo profesor Lara lo dice en conferencia de prensa, seguro en ese mecanismo, en ese proceso, identificarán algunos talentos porque ya tenés competiciones en las cuales tenés que ir participando. Entonces, ese proceso de diagnóstico, identificación de cómo está funcionando la estructura, te permite avanzar en áreas que estamos, insisto, retrasados, que es en los procesos de formación. Luego el tema de trabajar con las ADFAs, una circunstancia que lo puedo decir yo de primera mano porque yo inicié cuando era una subfederación, cuando las ADFAs eran subfederaciones departamentales. En cada uno de los 14 departamentos crecí en la subfederación de San Miguel, por ejemplo, y más allá de mucha gente que tiene muy buenas intenciones, que trabaja bastante bien, a nivel de estructura, administración y funcionamiento, son un desorden. Sí. Desorden, por decirlo de la manera más educada, sin tratar de dañar susceptibilidades, para que tengan una dimensión de las situaciones en las ADFAs que debería ser los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro fútbol. Prácticamente estamos hablando de recursos malogrados, desperdiciados en términos de administración y una base de una estructura que ya hay. Porque lo contrario, el mejor parámetro de esto podemos decir qué es lo que nos ha aportado las ADFAs en los últimos 10 años, qué nos ha aportado las ADFAs antes de ser ADFAs cuando eran subfederaciones. Posiblemente aportó más cuando era el modelo de subfederaciones, para que tengan una idea, y obviamente algunas personas empezarán a ver la parte mala cuando yo mencione esto. Si se recuerdan cuando estaba Roger Barberena, sí, que aprovechó las circunstancias de la plataforma, lo que eran las subfederaciones, para otros fines personales, pero más allá de eso, a la par iba trabajando. Sí. Estamos hablando de aquella sub-17 que hacía traer selecciones como la de Colombia, que vino en su momento, aquí de la región de Centroamérica, de CONCACAF y Sudamérica, para integrar aquellas copas independencias que era el preámbulo para mandar a competir ya a la sub-17 a nivel de CONCACAF. Obviamente tenés un ideal o un objetivo principal y meta, que es participar en los conclaves internacionales de la región y lograrte clasificar. No se logró, pero sí te permite dejar una base. Dentro de eso, por ejemplo, también, y hay una situación positiva y negativa, podemos hablar de un grupo de jugadores que salió, o una camada o generación de jugadores de esas Copas Independencia, donde está Cheyo Quintanilla, Marvin González y todos esos que ya sabemos que también está vinculado a una situación de la que ya no nos gusta hablar, pero no hay que olvidarse para no volver a repetir la historia. Entonces empezás a ver, eso fue las subfederaciones que ha producido las ADFA en los últimos años. No digo que no han trabajado en algunas ADFA, el tema es que no hay un modelo de desarrollo a nivel de ADFAs. Es que ahí está la base de todo, que no hay un modelo de trabajo. Ponele, hoy las ADFA pueden sacar 100 nombres en los últimos 10 años de jugadores que han jugado en la primera división, pero esto tiene que ver con lo primero que yo dije, que acá hay y habrá jugadores, buenos jugadores de fútbol con talento, probablemente no formados de la mejor forma, pero sí con talento. Y por eso después vamos a selección nacional y tenemos chicos habilidosos que a veces abusan de esa habilidad y terminan perdiendo la pelota, igual que una cosa es ser habilidoso y otra es jugar bien. Jugar bien tiene que ver con aprovechar los espacios, soltar la pelota cuando la tiene que soltar, desmarcarse donde se tiene que desmarcar, y todo lo demás, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo. Y ahí estoy completamente de acuerdo. Y la ADFAS, siempre por ser como un paso más cercano y por esa conexión que tuvieron siempre con la federación, no porque las ADFA terminaban dándole el sillón al presidente de la federación, siempre uno como papá, si quería que su hijo cumpliera su sueño, tenía que morir en una ADFA, porque sabía que la ADFA te acercaba a las selecciones menores. Entonces, no por trabajar bien, sino que porque había un nexo directo. Entonces, creo que lo que vamos a lograr ahora
es eso lo que usted dice, pero Sí. o sea, un orden Y insisto, primero pues obviamente buscarán identificar cómo está la estructura del fútbol de desarrollo y luego pues obviamente el trabajo irá, entenderé yo, a buscar talentos para formarlos, para tratar de empezar a proponer un orden y una estructura de cómo debe ser el fútbol base. Aquí mencionabas vos las AFA, sí, debería ser la primera línea del fútbol, formación. Y luego Diana decía, ¿qué pasa con las academias privadas? Es un recurso que no se sabe aprovechar, por ejemplo. Y no, aquí ya la rueda está inventada. Podemos revisar el plan de desarrollo de Inglaterra que le permitió llegar a Qatar en semifinales, me corrigen, o en cuartos de final frente a Francia, que termina eliminado por el penal que falla Harry Kane. sí. No estoy seguro si es en semifinales fue, ¿verdad? Francia, Inglaterra. En cuartos. En cuartos, Sí, ok. porque después Francia elimina a Marruecos. Ok, en semis. ese partido que culmina un plan de desarrollo que se había iniciado hace 10 años en ese entonces, estamos hablando ya por el 2012, y que lo había planificado Southgate, que dentro de las casualidades termina dentro de 10 años él ejecutando con el grupo de formación que se había iniciado con esa idea hace 10 años, con la aspiración de que Inglaterra en el 2022 fuese campeona del mundo. Imagínate llegar a cuartos de final, terminar fuera por un penal errado frente a la selección que termina siendo finalista, por ejemplo, una gran Francia. Y que en ese momento era la selección campeona del mundo, era la campeona del mundo vigente. Ahora, ¿por qué hago referencia a eso? Porque dentro de ese plan de desarrollo de Inglaterra está el tema de las academias, precisamente como lo menciona Diana, son estructuras que en la medida que vayan cumpliendo con ciertos requisitos que la Federación Inglesa había establecido, estas academias iban a ir siendo acreedoras a recursos, claro, financieros y a nivel de estructura para que ellos mejoraran su modelo de desarrollo. Y esas academias fueran ayudando a engrosar la base de formación del fútbol a través del modelo de desarrollo que ellos habían diseñado. Entonces, aquí el tema más, en lugar de ver, mejor dicho, todos los actores del fútbol diferentes, en este caso el sector privado, el caso privado como academias, porque luego la federación es un ente privado, pero tiene una estructura institucional en la cual ya tiene algunas líneas de acción, en este caso las ASFA, y por lo tanto pertenecen a ella misma. Entonces, podés incluir a todos los demás, no tenés que verlos ni como enemigos, ni como amenazas, ni como competidores, sino como un ecosistema con un objetivo general que te permita generar el desarrollo, la filosofía que pretendés implantar en ese sentido. Y bueno, serán que un par de meses en lo que trabajará inicialmente. Luego, como lo mencionan, habrá que esperar las elecciones para luego, entenderé yo, hacer una nueva evaluación de la estructura que tienen, de ver el hecho si es sostenible financieramente, si el proyecto deportivo es viable, sostenible, para ya empezar a ejecutarlo con pleno derecho como comité ejecutivo en ese sentido. Así que muy interesante adelantar estos aspectos. Luego, pues obviamente, sobre todo adelantarlos porque ya hay un trabajo, entre comillas, adelantado, que normalmente cuando uno trae gente de afuera, sí, todos hacen un diagnóstico, pero hay gente que viene a hacer un diagnóstico no solo de los jugadores y de la estructura, sino que también de cómo comen, cómo viven y toda esa cuestión socioafectiva que no sabe. Y algo que nombró Diana al principio, cuando se hablaba de los jugadores de la selección que habían pasado por Lara, que hablaba de que es un tipo, más allá de ser un profesional de altísimo nivel, es alguien que ve al jugador como un ser humano, primero. Sí, la parte humanista. Entonces ellos se interesan mucho de ese aspecto, y ese aspecto, las otras veces que estuvieron, ya lo saben, de qué forma se alimenta, cómo actúa, cómo es la cabeza del jugador salvadoreño, y ahí también, y creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con las referencias que él ya tenía de sus pasos anteriores, por eso lo vuelven a entrar, porque ahí también te ahorras muchísimo trabajo
de evaluaciones. Y agregaría el tema de lo que ya ustedes han mencionado, han hecho énfasis, que me parece que él y su auxiliar técnico, profesor Hermes Silva, son personas sobre todo. Cuando digo personas, hago énfasis en el sentido que son unos señores que hablan de fútbol, viven el fútbol y se dedican al tema de fútbol. No buscan protagonismo, no buscan mezclar otras situaciones que no les compete a ellos, se centran específicamente en el bienestar del atleta, en la formación, en la competición y el desarrollo de esto. Integral, sí, porque nosotros hemos tenido muchos profesionales muy calificados de acuerdo al papel, pero hablas con ellos y son robots, entonces hablan de un idioma que es muy técnico y que la mayoría de la gente común no entendemos, ¿no? Y que después, que todos son estadísticas. Y el jugador de fútbol no es una estadística. El jugador de fútbol es un ser humano que hace una actividad deportiva. Entonces, si vos no podés entender al ser humano que hace una actividad deportiva, seguramente en la actividad deportiva no vas a tener el rendimiento que necesitas de ese ser humano. Y por eso recalcamos esta cuestión de que el señor Lara con el señor Silva, cuando vinieron, estuvieron muy pendientes de la parte humana del jugador, porque sabían que si no lo entendían en la parte humana, no iban a encontrar el mejor rendimiento en la parte deportiva. Bueno, vamos a ir cerrando el tema. También hay que recordar que el profe Lara ya inició su trabajo. Él mencionaba, ya tuve la oportunidad de saber un poco más de las AFAS, pero también estuvo presente en el entrenamiento de la selección sub-20 que dirige el profesor Eric Dawson Prado. Hay que recordar que esta selección se prepara para los Juegos Centroamericanos que se van a disputar en Guatemala, y ya visualizó un poco acerca de esa proyección que tienen. En esas declaraciones que mencionaba en el entrenamiento de hoy, el profe Lara también destacó de que él ya tuvo la oportunidad de trabajar con el profesor Eric Dawson Prado, también de que todo lo que sea de competencia de selecciones van a estar muy presentes, y de igual manera el fútbol base, y él mencionaba que es el futuro del fútbol salvadoreño, y es donde le van a poner todo el corazón y amor a nuestro trabajo para que eso tarde o temprano empiece a dar frutos. También escuchábamos un poco acerca de la